Pues vamos a analizar esto con el doctor Isaac de Paz González. Doctor Isaac de Paz González, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches a todo el público de Sin Censura. Oye, pues Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña de 36 años y quien residía en México como refugiada, ya lo sabemos, fue asesinada por policías de Tulum, Quintana Roo, quienes la sometieron y le fracturaron la columna vertebral, lo que finalmente le provocó la muerte. La Fiscalía General de Quintana Roo ejerció acción penal a los servidores públicos municipales por su probable participación y se escribe como tal en el feminicidio de una víctima en Tulum, mientras que el presidente López Obrador reconoció que Victoria fue brutalmente tratada y asesinada y advirtió que no habría impunidad. En tu calidad de jurista, doctor, te quiero preguntar, primero, ¿qué es un feminicidio? Segundo, si hay elementos para calificar de feminicidio lo que sucedió en Tulum con estos policías. Y tercero, ¿qué diferencia existe entre el feminicidio y el asesinato convencional de una persona? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la pregunta. El feminicidio es un tipo penal, es decir, una descripción legal de una conducta mediante la cual pues, se establece que al ser privada de la vida una mujer bajo ciertas condiciones existe una penalidad. Eso es como un concepto vago, porque el feminicidio en cada estado está tipificado, es decir, está establecido de manera distinta. No hay, digamos, un solo tipo penal de feminicidio. Cada estado tiene su código penal y cada estado le da una clasificación distinta. Para el caso de Quintana Roo, el estado que nos ocupa, dice su artículo 89 bis del Código Penal: comete el delito de feminicidio el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. Dice, se impondrá prisión de 25 a 50 años y de 500 a 3,000 días multa. Y luego establece cuáles son las razones de género y da distintas razones. Por ejemplo, que haya ejercido violencia previa en el ámbito familiar, laboral o escolar, que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual, que a la víctima se le hayan infligido mutilaciones. Es decir, el tipo penal de feminicidio para el caso de Quintana Roo establece varias condiciones en las que debe encajar la conducta. O, por ejemplo, también que el cuerpo de la víctima sea exhibido en un lugar público, o que el sujeto activo, o sea, el que cometió el delito, haya obligado a la víctima a ejercer prostitución. Y bueno, y otras, son ocho supuestos de las razones de género. Entonces tendríamos que acreditar, o se tendría que acreditar por parte de la Fiscalía de Quintana Roo, que en uno de esos supuestos encaja la conducta de los policías. Y aquí, bueno, viene la pregunta difícil. ¿Encaja esta conducta de privación de la vida por parte de los policías en el feminicidio? Desde mi muy particular óptica y a sabiendas de lo complicado que es el proceso penal, yo diría que encaja mejor en el homicidio doloso, es decir, aquella persona que priva de la vida a otra con las tres condicionantes o con una de ellas, que es la alevosía, la ventaja o la traición. En este caso creo que hay ventaja por parte de los policías porque son mayores en número y porque emplean indebidamente el uso de la fuerza. Pudiera haber debate de que si encaja mejor en alguna de las hipótesis del feminicidio, pero es difícil a veces en el proceso penal acreditar esas hipótesis. Por esa razón, a veces las fiscalías se decantan o mejor se van por la ruta del homicidio doloso. Entonces, estas serían ya una de las diferencias para contestar la tercera pregunta. El feminicidio ligeramente está castigado con 10 años más que el homicidio doloso. El homicidio doloso, la máxima es 40 años y en el feminicidio la máxima es 50. Esa sería una de las grandes diferencias. La otra sería que, bueno, el feminicidio visibiliza una situación de exponer esa violencia sistemática hacia la mujer y principalmente pues se intenta que los funcionarios en todos los niveles sean conscientes de esa circunstancia y se visibilice a través de un tratamiento penal de feminicidio. En este caso creo que lo más importante, digo sin restarle el valor
reparación individual del daño y de la justicia individual en este caso, es decir, que se castiga a los responsables. Hay otro gran problema que esconde esta situación o que sale a la luz ahora, la violencia y la brutalidad policíaca, porque mes con mes casi nos vamos enterando de que a nivel municipal, estatal, las policías actúan de esta forma tan brutal para privar de la vida no solo a esta mujer, a otros, recordemos el caso de Giovanni en Jalisco, y a otras personas, el caso de las 11 mujeres violadas de Atenco. Y creo que hay mucha responsabilidad política de parte de los gobernadores y de los presidentes municipales que no han hecho la tarea en materia de capacitación, dignificación de la actividad policial y en un análisis estructural de las condiciones en las que se da el servicio de seguridad pública. Y por eso es muy fácil a veces encontrar chivos expiatorios en los policías y sin analizar el problema de fondo, en el que se inscribe, por supuesto, la violencia contra personas en situación de vulnerabilidad, en este caso en contra de una mujer, pero también en casos en contra de personas en situación de calle, por ejemplo.